Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el diezmo. Y lo vamos a hacer más que todo porque en el video pasado alguien me escribió, una personita muy especial, que quiso compartir con nosotros su opinión. Me pareció muy bonito, muy bueno de parte que se animara a escribirnos al correo, ¿no? Y nos envió un audio en el que nos daba a entender, o pues ella nos decía que si podíamos, digámoslo, debatir o compartir un momento acerca de eso, ¿sí? Porque en el anterior video tratamos un poquito del diezmo, un poquito tocamos unas fibras de ese tema. Y es un tema muy interesante porque tal vez quizás dimos a entender algo que no era, pues, o que no explicamos bien y no tocamos a fondo. Entonces hoy vamos a tratar vamos como a dar a entender para nosotros qué significa el diezmo según lo que está escrito en la Biblia, y la relación que tendría este mismo con las bendiciones y bueno, otras cositas. Entonces bueno, vamos a empezar. Vamos a la Biblia, y en la Biblia vamos aquí a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 14, en el versículo 22, que está lo que sería la ley del diezmo, ¿sí? Como siempre vamos a dejar los capítulos y los versículos al final del video. Y dice que la ley del diezmo dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano que rindiere de tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Bueno, vamos a empezar diciendo que esto, lo del diezmo, es algo, o era, digamos, parte de la ley en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy en día es más complicado, digámoslo, muchas iglesias sí, más que todo las iglesias, hay algunas que dan como el diezmo como algo obligatorio, hay otras que no, hay otras que lo toman como algo, digámoslo, más a voluntad, más a corazón. O sea, si le nace diezmar, pues entonces diezma, o si no, no pasa nada. Diezmar en el Antiguo Testamento como tal sí era, o se tomaba en parte como obligación, porque digamos en ese tiempo los levitas o los sacerdotes, que así se les llamaba, ellos eran los encargados de toda la labor de Dios, ¿sí? Entonces ellos, digamos, no tenían una herencia, no tenían, digamos, como las otras tribus que tenían sus tierras y todo esto, ¿no? Sino que ellos solamente se dedicaban a eso, al servicio de Dios. Entonces ellos eran los que creaban el arca, ellos eran los que estaban pendientes de cuando hacían, digamos, una construcción, la casa de Jehová, la casa de Dios. Ellos eran los que estaban siempre al pendiente de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Las otras tribus de Israel lo que hacían era que llevaban una parte de lo que ellos tenían, ya fuese lo que como está escrito, ya fuese grano, ya fuese algún animal, o bueno, etcétera, etcétera, y compartían, ¿sí? Compartían para que a ellos no les faltase nada. A través del tiempo, ya en el Nuevo Testamento, se supone que esta ley fue abolida, pero vemos aún que en algunas iglesias esto del diezmo es muy importante, ¿sí? Algunos, como les digo, dicen es obligatorio.
¿Qué pasa con esto? Esto es muy controversial porque lastimosamente, vamos a hablarlo así un poco más limpio, debido a este tipo de acciones del diezmo, muchas personas dejan de seguir la iglesia, ¿sí? Muchas personas se alejan de la iglesia y dicen, no, es que yo fui a tal iglesia y resulta que cuando yo estaba allá veo como que la persona que recibe el diezmo tiene más preferencia por los que diezman que por los que no diezmamos. Entonces uno ve como la preferencia, entonces que este es el preferido, entonces ellos van como subiendo, entonces los que diezman los van teniendo más en cuenta para algunas cosas que los que no diezmamos, pues es como una diferencia. Normalmente yo he escuchado mucho esto y yo también doy ejemplo o digamos doy un testimonio porque yo también durante mucho tiempo asistí a varias iglesias, ¿sí? No necesariamente quiere decir que yo simplemente diga las cosas porque me las hayan contado, no, yo también en carne propia la viví. Y alguna vez yo le pregunté eso a alguien y me dijo el predicador de esa iglesia, me dice, porque yo le decía, ¿qué necesidad hay de que siempre se diezme, pero el diezmo es para aquí, para la iglesia? Si uno entiende que pues obviamente la iglesia tiene que tener el compromiso de el dinero que ingresa, repartirlo, ¿no?, entre las personas más necesitadas o hacer ayudas. Bueno, uno se imagina este tipo de cosas y él dice, no, es que eso es para sustento de la iglesia. Bueno, sí, pues se sabe que es para sustento, pero el sustento de la iglesia, él me decía, no, es que tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, tenemos que pagar muchas cosas. Entonces, claro, obviamente pues es entendible, ¿no? Pero entonces ellos era el señor, era la señora y tenían 2 hijos. Entonces, pero ¿por qué? O sea, yo lo veía como ¿por qué el diezmo es para toda la familia si, digamos, él era el único que predicaba, ¿sí? Entonces, bueno, yo eso no en su momento, digamos, por falta de fe, no lo logré comprender. Pero lo que sí me dio, digamos, como una mala espina, un mal rollo, fue cuando yo le pregunté que si yo quería, ejemplo, coger esos 50,000 que yo diezmaba y yo llevarlo a una persona, así comprar un mercado, digámoslo así, comprar unos víveres para alguien que realmente lo necesitare. Entonces yo los podía llevar a ellos y eso valía como un diezmo. O sea, para mí, pues, según lo que yo había leído, funciona de esa manera. Sí, porque no es solamente digámoslo, llevarlo a la iglesia, sino también lo puede hacer como una obra, como una buena obra. O sea, eso sería una ofrenda. Entonces me decía, no, que una ofrenda era muy diferente a un diezmo, que yo tenía que ofrendar y tenía que diezmar, porque si yo no diezmaba, que yo no lo robaba a él, sino que estaba robando a Dios. Entonces ese tipo de palabras, cuando a uno se las dicen, cuando uno no tiene una preparación o cuando uno está empezando está empezando a entender la palabra de Dios, esto lo complica mucho. Porque si a vos te dicen, no, es que usted no me está robando a mí, está robando a Dios, usted lo va a tomar mal. Dice, pero ¿cómo así? Si es que a Dios es Dios. O sea, él no me está pidiendo, Él me está pidiendo que tenga buenas obras, que actúe conforme a mi fe y para que tenga un espíritu más sano, un espíritu más limpio. Entonces, ese tipo de cosas generan choques, generan conflictos. Entonces, bueno, en el Nuevo Testamento el diezmo es como para cuidar a los más necesitados, ¿no? Vamos a Hechos, vamos a hablar un poquito ahí, vamos a Hechos en el capítulo 4, 34, 35. Pero pues vamos a ver, dice así, sería Hechos 4, 32, ¿sí? Leámoslo desde el 32, desde el versículo 32, y dice, el capítulo se titula Todas las cosas en común. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de la consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Entonces, mira, esto hace referencia a algo que, o sea, es más bien, es como verlo, ¿sí? Que si todos, digamos, entendiésemos o no hubiera como esta falta de enseñanza acerca de esto, de las ofrendas o del diezmo, ¿sí? Entonces todos podríamos estar en una igualdad de condiciones. O sea, no es necesario que siempre se diezme o se haga por diezmar. O sea, no es simplemente cumplir por cumplir, ya sea que lo vea como, que ustedes lo vean como una ley que aún se debe cumplir, o como algo que ya está abolido. O sea, me explico. Si ustedes quieren ofrendar, lo pueden hacer. Si ustedes quieren darle una ayuda a una familia, a una persona necesitada, créanme que ante los ojos de Dios es algo que está mejor visto que como tal llevarlo a la iglesia. ¿Por qué? Porque lastimosamente, vuelvo y les digo, hablando de limpiamente, la iglesia o las iglesias hoy en día, no todas, pero se volvieron un negocio, ¿sí? Se vuelven un negocio y cada día uno ve que la gente se aleja más de conocer a Dios por este tipo de cosas, y esta es la principal fuente de que la gente se aleje, porque es que están pensando, están diciendo, no, es que yo cómo voy a ir a diezmar, yo cómo voy a ir a regalar un 10% de mi salario. Y entonces yo llego allá y me dicen, no, es que, bueno, ahí entra otra cosa que son las bendiciones. Cuando uno diezma, siempre le dicen, hermano, es que si usted diezma, Dios le va a duplicar esa bendición que usted está dando, Dios se la va a triplicar, se la va, mejor dicho. Entonces eso le hablan a uno muy bonito, y este tipo de cosas, si no son bien explicadas, usted las entiende mal. Si vos llegas y llevas el 10% del diezmo, digamos que llevó 60,000 pesos, y el predicador te dice, no, es que si usted lleva esos 60,000 pesos, usted acá, eso es una bendición que usted se le va a duplicar. Entonces, ¿usted qué va a entender? Así como se lo dije, usted lo que entiende es que si usted lleva 60,000 pesos, esos 60,000 pesos se le pueden duplicar, o sea que va a tener 120,000 pesos. ¿Cuándo? No sé, no sabemos, pero que los va a tener. Entonces la gente a veces llega y dice, no, yo voy a diezmar estos 60,000 y yo sé que esos 60,000 pesos se me van a duplicar, pero no funciona así. Las bendiciones de Dios no funcionan así, porque si funcionaran así, entonces imagínense, usted llega y no, pues todos diezmamos, usted es el que más diezmaría, vamos a diezmar 200, 500, y yo sé que entre poquito tiempo va a tener el doble. No funciona así. Las bendiciones de Dios siempre, a través de los siglos, a través de los años, se habla que las bendiciones que Dios le da a uno son en inteligencia, en sabiduría, a través de las generaciones. Un ejemplo, digamos lo que le pasó a David. Él fue un hombre que cumplió a cabalidad todo lo que Dios le dijo, solo falló en una sola cosa, y él bendijo toda su casa, todas sus generaciones. Dijo, mejor que de todos los hijos que iba a tener, todos siempre iba a haber un hijo que iba a estar en el trono de Israel. Y eso se cumplió. Por más que después de David vinieron sus hijos, y hubo uno que cumplió, digamos, como a cabalidad, y del resto del linaje ya empezaron a adorar falsos dioses y todo eso, pero la bendición siempre se mantuvo porque fue la palabra de Dios. Entonces las bendiciones son muy diferentes a lo que, digamos, como a lo que tratamos de entender. Qué bendición más grande que despertarnos todos los días con salud. Créanme que esa es una de las bendiciones más grandes. Las bendiciones más grandes son las que ni siquiera podemos notar, son las que no podemos tocar, son las que no podemos palpar. Y eso es lo que tenemos que entender. Una bendición no es una bendición económica, no es una bendición algo pues palpable, ¿sí? No creamos eso de que por ir a hacer algo, y es más, es que está mal hecho. O sea, es que no es el hecho de que des algo y esperes algo a cambio. Tú lo que tienes que hacer es dar algo porque ves que la otra persona lo necesita, sin necesidad de esperar. Entonces eso es para tener muy en cuenta. Bueno, volvemos aquí, vamos a ir a Santiago 1:27. Y Santiago 1:27 nos dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, eso es lo que les estaba diciendo. La idea de esto, de las iglesias, como tal es eso, ayudar, ¿sí? O sea, yo me imagino una iglesia con una fundación que pueda brindar apoyo, que pueda brindar ayuda, y yo sé que muchas lo hacen, la idea no es, como les digo, tirarle duro a una iglesia, decir, no, es que es porque se roban la plata o la administran mal, no, sino que yo sé que muchas lo hacen, pero lastimosamente, como les digo, en estos tiempos la iglesia se ha vuelto un negocio, y es triste ver eso porque, digamos, en la región, hace unos años yo había escuchado de que una iglesia que tuvo un problema con esto de los diezmos y que se robaron mucha plata, y es una iglesia muy grande, es una iglesia enorme, y mientras pasó lo del escándalo, entonces la iglesia literalmente se cerró, estuvo mal, y después de un tiempo volvió a abrir, y otras uno ve y vuelve y la ve llena. Entonces uno dice, bueno, pues uno no sabe qué pensar o qué opinar. Pero bueno, vamos a leer otro pasaje, y este sería 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12, que nos dice lo siguiente. Porque, bueno, vamos a leer del 12 al 21. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, o sea, todo esto es lo que les digo, o sea, todos de cierta manera somos uno, somos una sola iglesia. Anteriormente, o sea, no existía una iglesia como tal, ¿sí? O sea, si nos ponemos a leer en la Biblia, o sea, por eso les digo, a veces es bueno tomarnos el tiempito y dedicarle tiempo y coger esas pequeñas cosas que cuando empezamos a leer la Biblia le empezamos a encontrar como esa claridad y decir, venga, pero si anteriormente esto no era así, entonces ¿por qué ahora, como que siendo más conscientes, más civilizados, con toda la tecnología que tenemos a nuestro favor, ¿por qué peleamos? ¿Sí? Porque antes no existía una religión como tal, o sea, antes tú no escuchabas que ellos decían, el pueblo de Israel decía, no, es que la tribu de Judá o Israel es que ellos allá son católicos y acá no, porque ellos solamente creían en Dios, o sea, solo tenían eso, que Dios era uno solo y que todo el pueblo de Israel pertenecía a Dios, pero todos trabajaban en comunión, todos trabajaban en igualdad. ¿Para qué? Para un bien común, para un propósito como tal. Entonces los invito a que leamos un poco la Biblia. Les voy a dejar los capítulos. Como siempre, esperamos sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si quieren compartir más capítulos con nosotros, si los quieren compartir, por favor escríbanos en los comentarios, quedaré muy atento. Espero nos digan qué otro tema podemos tocar y vamos viendo. La idea es, como les digo, aprender de todos, entre todos. Muchas gracias a la persona que me envió el audio, que nos motivó para hacerlo. De verdad fue muy, muy, muy bonito, muy especial saber que el video les gustó y saber que funda la duda y es bonito, por como les digo, estamos aprendiendo de todos. ¿Listo? Entonces, muchas bendiciones, mucha prosperidad en sus hogares y hasta una próxima. Un abrazo muy fuerte.